¿Qué tan grande puede ser el costo de seguir al Señor? ¿Cuánto tenemos que pagar para poder estar al lado de Él cada decisión que tomamos? Nosotros a veces tendremos que dejar aún inclusive algunas relaciones en pos del reino. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo responde a una pregunta que Pedro hace en cuanto a ¿qué obtengo yo cuando decido seguirle a Él? En nuestra lección de hoy día, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 10, versículo 21 a 22 y 28 al 31 de Marcos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En las lecciones anteriores vimos cómo un joven rico se le acercó al Señor Jesucristo a preguntarle: ¿qué haré para obtener la vida eterna? A lo que vimos que el Señor le dice: bueno, vamos a ver, ¿has cumplido toda la ley? Y el muchacho en forma general respondió casi a todo de forma positiva. Pero cuando el Señor le mostró de que habían algunas cosas que todavía no estaban presentes en su completa devoción al Señor, el muchacho se volvió triste porque no quiso dejar ni sus riquezas, ni amar al prójimo, y mucho menos consagrarse al Señor. En esta historia nos vemos en cambio en un momento cuando Pedro, después de haber escuchado al Señor Jesucristo que era muy difícil para un rico poder ser salvo, pero que sobre todo la salvación solamente puede ser obtenida por obra de Dios, Pedro le dice: bueno, Señor, nosotros te hemos dejado todo. ¿Qué hay de nosotros? Mira lo que le dice en el versículo 28. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Obviamente Pedro había dejado su profesión, Pedro había dejado a su familia y había tomado la decisión de ir en pos del Señor. Y mira lo que le responde Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor en ningún momento nos ha mostrado en todos los evangelios que el seguirle a Él iba a ser fácil. Al contrario, Él siempre nos recordó de que la demanda de consagrarnos a Él a veces requiere un pago, y un pago alto de la obediencia, pero que vale la pena. Nosotros debemos recordar que cuando entramos a creer en Cristo como nuestro Salvador personal, entramos también a una realidad espiritual que nos diferencia completamente de aquellos que todavía no nos han recibido. Es como el día y la noche. Las personas que conocemos a Jesús entramos a una vida espiritual a la cual estábamos ajenos, estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecado, como nos dice Pablo en la carta de los Efesios en el capítulo 2. Y en ese lugar estábamos antes, dice Pablo, pero ahora nosotros tenemos una vida espiritual, y todo gracias a la fe en Cristo. Ahora nos diferenciamos espiritualmente completamente con aquellos que lamentablemente aún no han recibido a Cristo. Y eso nos hace de que nuestras perspectivas, nuestras prioridades cambien,
o mejor dicho, deberían cambiar. Para algunos creyentes todavía esas dificultades impiden de que el creyente pueda comprometerse y seguir al Señor como debe ser. Pero para los que deciden, obviamente, esa decisión conlleva, lamentablemente, a veces conflictos en las relaciones, y muchos de esos conflictos vienen con sus propias familias. Y Jesucristo les dice, es muy cierto, le dice: ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos. Jesucristo estaba diciendo: yo sé que cuando alguien decide seguirme, a veces entrará en conflicto con su propia familia. Así es de que eso existe. Nosotros debemos recordar eso, por eso no debe detenernos. Debemos hacer una evaluación mucho más profunda y mucho más valiosa. Las decisiones que tomemos en este lugar, aquí en la tierra, cuando somos creyentes, traerán obviamente consecuencias, pero también traerán galardones de parte del Señor. El Señor dice: yo conozco que cuando alguien me sigue, a veces tendrá que dejar a su familia, pero yo tengo preparado para ellos una nueva familia, la familia de Dios. Todo creyente entra a formar parte de una familia que espiritualmente se diferencia de la familia sanguínea, a menos de que ellos también lleguen a ser salvos. Nosotros somos parte ahora de la familia de Dios. Podemos llamar a Dios Padre, y es ahí, en esta nueva posición, en donde nosotros tenemos que reevaluar a veces nuestras relaciones. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que relacionarnos jamás con nuestra familia, sino es cómo nosotros priorizamos las relaciones y en dónde nosotros ponemos nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser el seguir al Señor, el comprometernos. Y a veces el Señor pedirá, no siempre, que tengamos que tomar decisiones que nos separan de la familia. A veces ya no podremos compartir todas las cosas que hacíamos con nuestra familia. A veces tendremos que alejarnos a otros países para poder servir al Señor y dejar a nuestra familia atrás, aún de la familia creyente. Pero esos costos son necesarios para la obediencia, pero también para lo que se va a cumplir en el reino. Jesucristo lo sabe, y a veces eso genera conflictos, pero no hay nada que el Señor desconozca. El mismo Señor dijo de que uno va a recibir mucho más a través de la obediencia. Usted y yo tenemos que recordar de que la obediencia demanda un pago, pero las recompensas son mayores. El mismo Señor recordándonos de que nosotros en este momento, aquí en la tierra, vamos a tener muchas bendiciones si decidimos obedecerle. Sobre todo tenemos que recordar que al haber creído en Cristo, tenemos una bendición más grande de todas, que ninguno de nosotros podemos obtenerlo de una forma fácil, pues no está en nuestras manos, y es la vida eterna. Es en función de esa vida eterna que tenemos que vivir esta vida aquí en la tierra, pensando en las funciones del reino y no de este mundo, pensando en el seguir al Señor y no atarnos a las cosas que nos podrían impedir seguirlo. Cada vez que el creyente toma la decisión de seguir al Señor, tiene que reevaluar sus prioridades, poniendo al Señor en primer lugar, que a veces demandará, si es cierto, costos. Por esos son valiosos, esos son eternos. No tenga temor a seguir al Señor, y si necesita, pídale a Él que le dé el valor para seguirle. Dígale: Señor, yo necesito de tu ayuda para reenfocar mi vida y para priorizar las cosas que hago. Pídele al Señor que le ayude a ponerlo a Él en ese primer lugar de su vida. Y cuando usted haga eso, el Señor le va a responder lo mismo que le dijo a Pedro: no hay nadie que, dejando todo lo que ha dejado, no reciba más de parte de mí. El Señor reconoce nuestros costos y Él está dispuesto a recogernos, a ayudarnos y a veces
a galardonarnos a causa de nuestra obediencia. Recuerde, la vida eterna no se la obtiene por obediencia, se la obtiene por creer en Jesús. Por una vez que ya es salvo y ha obtenido la vida eterna, lo que Dios espera de nosotros es nuestra consagración. Que Dios realmente nos ayude a reenfocarnos, a consagrarnos, a ponerlo a Él en primer lugar, a vivir para el Señor. Que Dios nos ayude.